Trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura. Difiere de lo socialmente aceptado, generando dificultades en la vida personal, laboral y social. Aparecen en la adolescencia o adultez temprana y son persistentes en el tiempo. Los trastornos de la personalidad se van a clasificar en tres grupos. El grupo A va a predisponer a trastornos psicóticos y son de tipo paranoide, esquizoide y esquizotípico. El grupo B predisponen a trastornos del estado de ánimo, somatomorfos y abuso de sustancias y son de tipo antisocial, límite, narcisista e histriónico. El grupo C predispone a trastornos de ansiedad y son de tipo evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Trastornos de la personalidad del grupo A. Sujetos que padecen de los trastornos de la personalidad del grupo A suelen presentarse como extraños o excéntricos. Trastorno paranoide de la personalidad. Este es un patrón de desconfianza y suspicacia hacia las demás personas sin justificación alguna. Es más frecuente en hombres y se desarrolla en la adultez temprana, aunque signos de desconfianza pueden verse en la infancia. Personas que padecen este tipo de trastorno tienen ciertas características. Son desconfiados, son recelosos, pretenden ser sospechosos, son muy rencorosos, son hipersensibles y son radicales. Trastorno esquizoide de la personalidad. Este es un patrón de desapego social, falta de interés en relaciones, poca expresión emocional. Es más frecuente en hombres y aparece desde la niñez o adolescencia con un aislamiento progresivo. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Este es un patrón de pensamiento mágico, un lenguaje muy peculiar, vestimenta extraña y conductas extrañas. Es más frecuente en hombres y se manifiesta en la adolescencia o adultez temprana. Hay que tener en cuenta que se relaciona con la esquizofrenia. Los individuos que padecen del trastorno de la personalidad del grupo B tienden a ser dramáticos, emotivos o inestables. Trastorno de la personalidad antisocial. Tiene patrones de remordimientos o culpa, no respetan a las demás personas, no tienen empatía, son deshonestos y son muy impulsivos. Este trastorno es muy frecuente en hombres. Sus signos comienzan en la infancia o adolescencia, pero el diagnóstico se da en la edad adulta. Hay que tener en cuenta que puede evolucionar desde un trastorno de la infancia y tiene vínculos con la psicopatía. Trastorno límite de la personalidad. Tiene patrones de inestabilidad en todos los aspectos de la personalidad. Tiene un comportamiento muy impulsivo, una labilidad emocional, una intolerancia al abandono, una incapacidad de establecer una relación estable. Además, tienen autolesiones deliberadas, abuso de ciertas sustancias e intentos de suicidios en ciertas ocasiones. Este trastorno es más común en mujeres, se desarrolla en la adolescencia o adultez temprana y suele relacionarse con experiencias traumáticas. Hay que tener en cuenta que comparte ciertos rasgos con el trastorno bipolar tipo 2, aunque el trastorno límite de la personalidad es más directivo en situaciones interpersonales. Trastorno histriónico de la personalidad.
Es un patrón que necesita de apoyo constante. Tienden a ser seductoras, teatrales, manipuladoras. Además, muestran reacciones infantiles a la frustración. Este trastorno afecta más a las mujeres. Hay que tener en cuenta que sus rasgos comienzan en la adolescencia. También comparten ciertas características con el trastorno límite de la personalidad, pero sin la impulsividad extrema. Trastorno narcisista de la personalidad. Presenta patrones de necesidad de admiración por los demás. Además, tienden a dar o tener una hipersensibilidad crítica, un exhibicionismo, una autoestima baja, tienden a ser líderes políticos en las redes sociales. Este trastorno es más frecuente en hombres. Hay que tener en cuenta que se desarrolla en la adolescencia o adultez temprana. Se asocia con el trastorno antisocial, especialmente su variante más manipuladora. Los individuos que padecen el trastorno de la personalidad del grupo C tienden a ser ansiosos o tenebrosos. Trastorno evitativo de la personalidad. Tiene un patrón de inhibición social, sentimiento de inferioridad y temor al rechazo. Su autoestima es bajo y son excesivamente tímidos. Este trastorno ocurre por igual en hombres y mujeres. Sus signos comienzan en la infancia o adolescencia. Hay que tener en cuenta que comparte síntomas con el trastorno de ansiedad social, pero en el evitativo el miedo es más intenso y persistente. Trastorno dependiente de la personalidad. Tiene un patrón de necesidad excesiva de cuidado, miedo a la separación y dificultad para tomar decisiones. Este trastorno afecta más a mujeres. Se desarrolla en la adolescencia o adultez temprana. Hay que tener en cuenta que comparte ciertas características con el trastorno límite de la personalidad, pero sin la impulsividad ni el miedo al abandono extremo. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Tiene un patrón de perfeccionismo extremo, una necesidad de control y rigidez a la planificación. Además, tienen dificultad para expresarse y relacionarse y son susceptibles a los cambios. Este trastorno es más frecuente en hombres y se manifiesta en la adultez temprana. Impacto en la vida. Primero, relaciones. Dificultad para mantener ciertas relaciones interpersonales saludables. Tendencia a la desconfianza, dependencia o aislamiento. Problemas en la comunicación y en la regulación emocional. En el trabajo, va a existir dificultad para seguir normas o colaborar con diferentes personas. Impulsividad o falta de control emocional que afectan al desempeño. Inestabilidad laboral debido a conflictos interpersonales o la falta de adaptación. 3. Vida personal. Afecta en el autoestima y bienestar emocional. Mayor riesgo de ansiedad, depresión o conductas autodestructivas. Finalmente, existen problemas para manejar el estrés y las emociones. Diagnóstico y tratamiento. Primero, se empieza por una evaluación. El profesional de salud va a realizar una evaluación exhaustiva del historial del paciente. Segundo, se va a la terapia. La terapia psicoterapéutica es el tratamiento principal, con ciertos enfoques como la terapia cognitivo-conductual. También se puede ir por medicamentos. En algunos casos, ciertos medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas, pero no son una solución única. Conclusión. Los trastornos de la personalidad pueden llegar a afectar gravemente la vida de quienes lo padecen.
impactando sus relaciones, su trabajo y su bienestar emocional. Sin embargo, con una evolución adecuada y el tratamiento correcto, es posible mejorar la calidad de vida y fomentar un mejor manejo de las emociones y compartimientos.